¿Alguna vez te has preguntado cuánta energía del alma se pierde al repetir una y otra vez nuestras dificultades? ¿Cuántas veces volvemos a contar los mismos dolores como si fueran parte de nuestra identidad en lugar de heridas que Dios puede sanar? Amigo mío, lo que decimos no solo informa a quienes nos rodean, también deja una huella profunda en nuestro espíritu. Las palabras que pronunciamos tienen el poder de edificar o de derrumbar. La Escritura nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Y si no aprendemos a cuidar lo que decimos, terminamos viviendo una vida definida por lo que confesamos, sin darnos cuenta de que tenemos una opción: hablar vida o hablar derrota. Hoy no estás aquí para lamentarte más. Estás aquí porque el Señor te llama a un nuevo comienzo, a que guardes silencio cuando lo único que tienes que decir alimenta tu temor y no tu fe, a que tomes las riendas de tus palabras y con ellas de tu caminar. No se trata de ignorar el dolor, sino de dejar de alimentar lo que nos debilita. Antes de continuar, te invito a hacer una declaración de fe. Desde hoy hablo para avanzar, porque Cristo es mi fuerza. Escríbelo, decláralo, porque lo que sale de tus labios puede transformar tu mente, y lo que transforma tu mente puede renovar tu vida. Romanos 12:2. Número 1, deja de repetir lo que te está ocurriendo como si fuera un destino inevitable. Cada vez que lo haces, estás atando tu corazón a ese sufrimiento. No se trata de negar la realidad, sino de reconocer que nuestras palabras son semillas y lo que sembramos, cosecharemos. Cuando hablas constantemente de tus carencias, de tus heridas, de tus luchas, les das un lugar central en tu vida. Y cuando tu identidad gira en torno a lo que te falta, a lo que te hiere, es difícil ver lo que Dios ya ha puesto en tus manos. He conocido hermanos y hermanas que no pueden mantener una conversación sin traer a colación sus penas. Al principio puede parecer que buscan consuelo, pero con el tiempo uno discierne que se han acostumbrado tanto a su relato que no sabrían vivir sin él. Encuentran sentido en el dolor, buscan validación en la atención ajena, y eso, aunque suene duro, se convierte en una adicción emocional. Cada queja, cada historia triste, reafirma una zona de comodidad donde el cambio no es necesario. Pero, ¿y si decidieras hablar de tus sueños, de tus anhelos, de lo que Dios puede hacer contigo? ¿Qué pasaría si comenzaras a contar los milagros que esperas en lugar de las penas que cargas? No necesitas fingir que todo está bien. Se trata de elevar tu conciencia espiritual y entender que tú decides cuál historia repetir, y la historia que repites se convierte en tu realidad. Cuando hablas solo desde la herida, cultivas un corazón de escasez. Es como regar espinas en el jardín de tu alma. Pero cuando decides hablar de lo que te enciende por dentro, de las promesas de Dios, de la esperanza en Cristo, entonces tu energía cambia, tus palabras se llenan de vida y las personas a tu alrededor lo notan. Muchos piensan que compartir sus problemas los hace más auténticos, pero en realidad, muchas veces, eso es una forma de evitar el cambio. Es más sencillo hablar que actuar, pero el cambio verdadero requiere silencio, oración y coherencia, y eso da temor. Por eso a menudo llenamos los vacíos con palabras. Pero si deseas de verdad sanar, crecer, avanzar, vas a tener que dejar de repetir tu dolor y empezar a caminar en fe. El apóstol Pablo escribió: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. No puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor, pero sí puedes decidir cómo responder. Y una forma poderosa de hacerlo es cuidando tu discurso. No porque tengas que aparentar algo, sino porque lo que confiesas se convierte en lo que crees, y lo que crees dirige tu vida. Quizá no puedas cambiar tu situación de la noche a la mañana, pero sí puedes cambiar tu narrativa. Y cuando tu narrativa está llena de la palabra de Dios,
entonces tu historia comienza a reflejar su gloria. Y créeme, hermanos y hermanas, eso tiene un poder que transforma. Cuando fijas tus ojos no en lo que te falta, sino en lo que ya tienes por gracia de Dios, en lo que Él ha puesto en tus manos, en lo que puedes hacer hoy, tu vida empieza a cambiar. Comienzas a ver puertas que antes estaban cerradas, personas que traen bendición, oportunidades que parecían imposibles. No porque la suerte haya cambiado, sino porque tú has decidido dejar de prestarle atención a lo que el enemigo usa para frenarte. En Filipenses 4:8, la palabra nos enseña: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, deja de repetir lo que te limita y comienza a declarar lo que con fe quieres ver en tu vida. Y luego sal y vívelo con valentía. Número 2, tus palabras son semillas. Enseñan a quienes te rodean cómo deben tratarte. No es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Cada conversación que tienes, cada respuesta que das, cada palabra que sale de tu boca, está marcando el corazón de quienes caminan contigo. Si hablas desde la inseguridad, los demás te verán débil. Si repites que no puedes, que todo te cuesta, que siempre estás en lucha, otros empezarán a tratarte como a un derrotado. No porque seas débil, sino porque tus palabras lo han sembrado así. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras abren caminos o los cierran. Hay una diferencia evidente entre alguien que habla con paz y otro que lo hace desde la confusión del alma. No se trata de fingir, sino de permitir que el Espíritu Santo moldee nuestro interior para que nuestras palabras reflejen el fruto del dominio propio. Si en una discusión levantas la voz, hieres, desbordas, ira, estás diciendo al mundo que en ti no hay paz. Pero si en medio del conflicto puedes hablar con firmeza, sin ofender, sin perder el respeto, se nota que Cristo ha trabajado en ti. Hay una gran diferencia entre quien habla desde la sanidad y quien lo hace desde la herida. Y lo más profundo es que no solo educas a otros, también te educas a ti mismo. Lo que repites sobre ti siempre: fracaso, no soy suficiente, no sirvo para esto, se convierte en una verdad en tu mente y en tu entorno. Y lo peor, lo aceptas como tu identidad. Si no levantas el estándar de cómo deben tratarte, el mundo lo hará por ti y lo hará basado en lo que has dicho de ti. Por eso Efesios 4:29 nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Habla con propósito, incluso cuando estés cansado, incluso cuando estés dolido, porque lo que dices en esos momentos forma el cimiento de cómo los demás te verán. Si en medio del dolor hablas con amor y verdad, si en el conflicto respondes con gracia y firmeza, los que te escuchan entenderán que tu fuerza no viene de ti, sino de aquel que habita en ti. Cuida tu tono, tu mirada, los silencios, todo comunica. Y a veces comunicas más con un silencio lleno de fe que con 1000 palabras de queja. Ahora, esto no significa que debas aparentar perfección o esconder tus luchas. No, querido hermano, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Expresar vulnerabilidad con sabiduría no es debilidad, es sabiduría. Jesús mismo lloró, pero nunca se desbordó en desesperación. El problema no está en compartir desde el corazón, sino en hablar sin filtro desde una herida que aún no se ha rendido al Señor. Una palabra que nace de la comunión con Dios edifica, sana, guía. Una palabra que nace del dolor sin redención hiere, confunde, divide. Y no necesitas imponer tu verdad ni gritar para que te respeten. Solo necesitas vivir en coherencia con la palabra. Como dice Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena
de misericordia. Cuando aplicas esto, las relaciones cambian. No porque los demás cambien de repente, sino porque tú has marcado un nuevo nivel espiritual. Tus palabras tienen autoridad cuando nacen de una vida rendida. Y si alguien no puede caminar a tu lado con ese respeto, se apartará por sí solo. No tendrás que suplicar dignidad ni afecto. Tu manera de hablar reflejará tu identidad en Cristo. Observa cómo hablas de ti. ¿Qué dices cuando algo sale mal? ¿Cómo respondes cuando te critican o cuando te decepcionan? Cada palabra es una semilla. Puedes sembrar vida o puedes sembrar duda. Puedes construirte en el Señor o sabotearte por miedo. Así que habla como alguien que sabe que es hijo del Rey. Habla como quien conoce su valor en la cruz. Porque cuando lo haces, los demás no solo te escuchan, aprenden de ti. No por lo que predicas, sino por cómo eliges proclamarlo. Número 3. No siempre es necesario contarle al mundo cómo Dios está obrando en tu vida. No porque debas ocultarlo, sino porque hay un valor espiritual en proteger aquello que el Señor está edificando dentro de ti. Cuando comienzas un camino de transformación, ese terreno es sagrado y aún está siendo labrado por sus manos. En ese momento de fragilidad y revelación, las voces externas pueden ser como vientos que intentan apagar una llama naciente. Aún las palabras bien intencionadas, si llegan antes de tiempo, pueden desviarte del propósito que el Espíritu ha sembrado en ti. Es natural querer compartir las nuevas disciplinas que estás adoptando, las heridas que el Señor está sanando o las decisiones difíciles que estás enfrentando. Pero no confundas hablar del proceso con vivirlo. Como dice la Escritura en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A veces compartir tu caminar demasiado pronto debilita la fuerza interior que necesitas para continuar. El verdadero cambio no clama por testigos, clama por fidelidad. No todos sabrán valorar el milagro silencioso que está ocurriendo en tu alma. Algunos, sin querer, lo usarán para juzgarte. Otros proyectarán sobre ti sus propios temores. Y muchos simplemente no podrán comprenderlo. Y está bien, no necesitan hacerlo. Este proceso es tuyo. Es tu momento de caminar con Dios en lo secreto. Y en ese silencio se multiplica la fuerza. Porque no estás buscando aplausos, estás buscando santidad. Como enseña el Evangelio en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hablar demasiado pronto puede robarte la recompensa que viene de la perseverancia, porque cuando buscas la aprobación del hombre, corres el riesgo de olvidar la voz del Padre. El crecimiento verdadero requiere humildad y espera. No necesitas explicaciones ni justificar cada paso. Camina con determinación. Deja que el fruto hable cuando llegue su tiempo. El Señor conoce tu esfuerzo. Él ve tu obediencia. Y eso basta. Guardar silencio es también un acto de fe. Te permite caer, levantarte, corregir y avanzar sin el peso del juicio humano. Puedes experimentar, puedes errar, puedes redirigir tu paso. Porque nadie está mirando, solo el Señor, y Él no te condena, Él te acompaña. Proteger tu proceso es una forma de honrar lo que Dios está haciendo en ti. Si estás dejando atrás viejos hábitos, si estás aprendiendo a amarte como Dios te ama, si estás trabajando en tu relación con Él, no necesitas proclamarlo, simplemente hazlo, día tras día. Aunque nadie lo vea, porque lo que haces en lo secreto, con sinceridad y propósito, será usado por Dios para mostrar su gloria. Y cuando llegue el momento, no necesitarás anunciarlo. Será evidente, será palpable. Como dice la palabra en Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo
cegaremos si no desmayamos. Así que deja de contar cada paso, concéntrate en darlos. La transformación verdadera no necesita espectáculo. Es un pacto íntimo entre tú y el Dios que te está formando. Guárdalo, respétalo y sigue caminando. Número 4. En este mundo lleno de voces que prometen y no cumplen, el Señor nos llama a vivir con integridad, no con palabras, sino con hechos. La Escritura nos recuerda en Santiago 2:17 que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. No se trata de lo que decimos que vamos a hacer, sino de lo que, por la gracia de Dios, realmente hacemos. Muchos se pierden en discursos bonitos, en sueños bien decorados que nunca se convierten en realidad. Hablan de metas, de visiones, pero los días pasan, los meses vuelan y todo sigue igual. ¿Por qué? Porque hablar da la ilusión de progreso. Como dice Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. El enemigo muchas veces nos distrae con la necesidad de ser vistos, de ser aprobados, pero el Señor mira lo secreto, lo oculto, donde nace el carácter. No es en los anuncios públicos donde se construyen los hombres y mujeres de Dios, sino en la obediencia diaria, callada, en la fidelidad, sin testigos. Cuando vives para agradar a Dios y no a los hombres, no necesitas anunciar tus pasos. Tus frutos hablarán por ti. Como enseñó Jesús en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. El respeto verdadero no se exige con palabras, se gana con una vida transformada. Cuando eliges trabajar en silencio, cuando dejas que el Espíritu Santo dirija tu andar, cuando perseveras sin aplausos, entonces tu testimonio se vuelve poderoso. Porque no es tu voz la que convence, sino la obra de Dios reflejada en ti. No necesitamos adornar nuestras intenciones con discursos. Lo que necesitamos es obedecer, avanzar, cumplir. No busques validación humana antes de tener fruto. Recuerda que David fue ungido en secreto mucho antes de ser reconocido en público. A veces, el mayor acto de fe es seguir trabajando cuando nadie aplaude, porque sabes que Dios ve. No te preocupes por contar tus planes, preocúpate por cumplirlos. El éxito verdadero, el que nace del carácter y no del orgullo, se cultiva cuando las luces están apagadas, cuando solo tú y Dios saben el precio de tu obediencia. Y llegará el día en que tus frutos hablarán más fuerte que cualquier palabra. Y entonces, aquellos que antes dudaron, verán. Porque cuando caminas en la voluntad de Dios, tu historia se vuelve testimonio. Si anhelas ser confiable, empieza cumpliendo lo que te has prometido a ti mismo delante del Señor. El mundo está lleno de palabras huecas, pero tú puedes ser diferente. Puedes ser luz. Puedes ser sal. Levántate cada mañana no para impresionar, sino para servir. Y cuando llegue ese momento, porque va a llegar en que tus frutos hablen por ti, sabrás que el silencio fue tu escudo, que tu esfuerzo fue visto por el único que realmente importa. Porque el respeto genuino no se impone, se refleja en acciones humildes, en constancia, en obediencia que no necesita escenario. Así que deja de hablar tanto, vive el evangelio con hechos y permite que sea Cristo quien hable a través de ti. Número 5, reescribe tu historia. Amados hermanos, muchas veces caemos en la trampa de definirnos por nuestras caídas, por nuestras heridas, por las palabras que otros han dicho sobre nosotros o incluso por lo que nos hemos repetido en la soledad de la noche. Pero la palabra del Señor nos dice algo muy diferente. En 2 Corintios 5:17 está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso significa que tú no estás atado a tu pasado. Lo que digas hoy sobre ti mismo tiene poder, no solo para describirte, sino para dirigirte. Cuando dices, yo siempre fallo,
estás trazando una línea, una frontera que no proviene de Dios, porque Él te llama hijo, redimido, perdonado, amado. La lucha no es negar que hubo dolor, que hubo días oscuros, sino decidir que ya no serás prisionero de esas memorias. Hay quienes se describen cada día como fracasados, como impacientes, como incapaces, pero la fe nos invita a declarar algo diferente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cambiar tus palabras es un acto de fe. Es mirar tu realidad a la luz de la gracia. No se trata de esconder las cicatrices, sino de verlas como evidencia del poder restaurador de Dios. Mira cómo hablas cuando fallas. Dices, otra vez lo arruiné, o dices, el Señor me está enseñando a crecer. Porque sí, puedes haber tropezado, pero como dice Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Cada palabra que pronuncias puede abrir puertas o levantar muros. Y si solo hablas desde el quebranto, tu vida se moldeará para seguir ese guión. Pero si hablas desde la esperanza, desde la redención, entonces estarás sembrando una cosecha nueva. Reescribir tu historia comienza por pequeños pasos de obediencia. Cuando decides dejar de decir, yo soy impaciente, y comienzas a decir, el Señor me está enseñando a tener paz. Cuando cambias el no puedo por estoy confiando en que Dios me mostrará el camino. Cuando eliges compartir no solo lo que salió mal, sino lo que Dios te reveló en medio del dolor. No se trata de negar lo que fue, sino de permitir que Dios le dé un nuevo propósito. Muchos no se dan cuenta de que se están contando la misma historia todos los días y esa historia los mantiene atrapados. Pero si te atreves a entregar esa narrativa al Señor, Él puede hacer algo nuevo. Como dice Isaías 43:19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? A veces, lo único que necesitas para comenzar un nuevo capítulo es rendir una sola frase al Señor. De yo no sirvo, a Dios aún no ha terminado conmigo. No estás condenado a las etiquetas que un día te pusiste en medio del dolor. En Cristo puedes nacer de nuevo cada día. Pero para ello debes dejar de aferrarte a una historia que no fue escrita por el amor de Dios. Debes soltar el yo siempre he sido así y abrazar el yo soy quien Dios dice que soy. Empieza hoy. Escucha tus palabras. ¿Están edificando o destruyendo? ¿Te están empujando hacia la promesa o atando al pasado? Porque cada vez que hablas, estás eligiendo una dirección. Habla entonces como quien ya ha sido rescatado, como quien sabe que el pasado no determina el futuro, a menos que tú lo decidas. Tienes en tus manos el lápiz y el Espíritu Santo está dispuesto a inspirarte. Reescribe tu historia con fe, con gratitud, con la certeza de que en Cristo lo mejor está por venir. Porque la vida que Él tiene para ti no se alcanza repitiendo capítulos de dolor, sino escribiendo nuevas páginas de esperanza día tras día. Número 6. La palabra de Dios nos enseña que el que refrena su lengua protege su vida. Proverbios 13:3. No se trata simplemente de sonar amable o de usar un lenguaje florido. Se trata de tener dominio sobre uno mismo, de permitir que el Espíritu Santo dirija no solo nuestras acciones, sino también nuestras palabras. Porque quien no puede dominar su lengua suele ser esclavo de sus emociones. Y eso, mis queridos hermanos, nos aleja del fruto del Espíritu, que es dominio propio. Gálatas 5:22-23. Muchas veces lo que sale de nuestra boca revela el estado de nuestro corazón. Como dijo Jesús en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que llevamos dentro es caos, entonces lo que diremos serán quejas, críticas, palabras que hieren y no sanan. Pero si permitimos que el Señor reine en nuestro interior, entonces nuestras palabras se volverán manantial de vida. Silencios sabios, respuestas suaves,
palabras que edifican y no destruyen. Hay quienes dicen con orgullo: yo soy así, yo digo lo que pienso. Pero ser transparente no es excusa para ser hiriente. El apóstol Pablo escribió en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No todo pensamiento merece ser pronunciado, no todo sentimiento debe ser expresado de inmediato, porque cuando hablamos movidos por el enojo o la frustración, no edificamos, herimos, rompemos y muchas veces nos arrepentimos después. El Señor nos llama a tener sabiduría, a guardar silencio cuando es necesario, a responder con gracia aún en medio del conflicto. Esa es la verdadera fortaleza. No se trata de ganar discusiones, sino de preservar la paz del corazón y la unidad con los que amamos. Hablar con sabiduría no es manipular, es reflejar al Cristo que vive en nosotros. Es ser coherente con nuestra fe, porque cuando hablamos con calma, incluso cuando todo a nuestro alrededor arde, estamos mostrando carácter, estamos mostrando madurez. Y créanme, hermanos, los demás lo notan. Tus palabras comienzan a tener peso, porque no salen de la carne, sino del espíritu. Las palabras pueden ser puente o muro. Una frase dicha sin pensar puede arruinar años de amistad. Por eso, hablar con cuidado no es una limitación, es una expresión de libertad. Libertad de no actuar desde la carne, sino desde el espíritu. Libertad de no ser arrastrado por el enojo, sino guiado por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Claro, no es fácil, especialmente cuando estamos cansados, molestos, cuando sentimos que nos han herido. En esos momentos es cuando más necesitamos detenernos, respirar y recordar a quién pertenecemos. Es ahí donde se prueba nuestra fe, no cuando todo es tranquilo, sino cuando el alma quiere reaccionar y en cambio elegimos responder como hijos del Dios Altísimo. No para agradar a los hombres, sino para honrar al Señor y cuidar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Hermanos, el poder de la lengua puede ser usado para bendecir o para maldecir. Santiago 3:9-10. Por eso, cada palabra debe nacer de la sabiduría que viene de lo alto. Que tu voz no sea eco de tus heridas, sino reflejo de la sanidad que Dios está obrando en ti. Que tus palabras no repitan tu pasado, sino anuncien el carácter de Cristo que se está formando en ti. Porque cuando hablas con respeto, con firmeza y con amor, los que te rodean lo sienten. Comienzan a tratarte con más cuidado, no porque los controles, sino porque tu presencia comunica paz. Y la paz de Dios transforma cualquier ambiente. Así que la próxima vez que sientas que vas a estallar, recuerda esto: controlar tu lengua no es callar por temor, es hablar con sabiduría. No es ceder, es obedecer. No es debilidad, es fortaleza en Cristo. Porque como dice Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Que así sea en tu vida y en la mía. Número 7. El silencio en la vida del creyente no es una ausencia, sino una cita con el Dios que habla en lo secreto del corazón. En medio del bullicio del mundo, donde los teléfonos no dejan de sonar, las preocupaciones no cesan y las voces interiores se entremezclan con las exteriores, el silencio se convierte en un acto de fe. No necesitamos retiros largos ni montañas lejanas para escuchar la voz de Dios. A veces basta un suspiro, un instante de quietud, para que el alma encuentre refugio en su Creador. Como dice el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando estamos abrumados, cuando las circunstancias nos empujan al límite, nuestra mente suele correr de un pensamiento a otro, buscando salidas, culpables, explicaciones. Pero es en ese mismo momento que el Señor nos invita
a detenernos, a callar, a volver nuestro rostro hacia Él. Porque no es en el ruido donde Él habla, sino en el susurro apacible, como experimentó Elías en el monte Horeb. Primero Reyes 19:12. Muchos temen el silencio, porque temen enfrentarse a sí mismos. En el silencio no hay excusas ni distracciones. Pero justamente ahí, en ese espacio sagrado, Dios revela verdades profundas, consuela con ternura, corrige con amor. Cuando callamos nuestras voces, la suya se eleva, y con ella viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Practicar el silencio no es huir del mundo, es prepararse para vivir en él con sabiduría. Es fortalecer el espíritu, para que cuando vengan los días malos, no seamos sacudidos como cañas al viento. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar, Lucas 5:16. Él, siendo el Hijo de Dios, buscaba el silencio para hablar con el Padre. ¿Cuánto más nosotros, en medio de una reunión difícil, en el tráfico, en casa con 1000 tareas por hacer, podemos cerrar los ojos por un instante, tomar aire y decir en nuestro interior: Señor, aquí estoy, háblame? No se trata de no hablar nunca, sino de hablar con sabiduría. Proverbios 17:27 nos recuerda: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El de espíritu prudente es un hombre entendido. A veces, la mayor muestra de dominio propio es elegir el silencio. Haz del silencio un hábito diario, no como un castigo, sino como un acto de comunión. Un momento en el que el alma respira, el corazón se aquieta y el espíritu se alinea con la voluntad de Dios. Porque en el silencio no estás solo. El Espíritu Santo está contigo, guiando, consolando, transformando. Y cuando aprendas a habitar ese silencio santo, descubrirás que no necesitas controlar todo para tener paz. Solo necesitas estar anclado en aquel que tiene el control. Así que hoy, querido hermano, querida hermana, haz una pausa, respira, guarda silencio y permite que el Señor te hable en lo profundo, porque Él todavía susurra a los que escuchan. Número 8, no compartas tus temores más profundos con cualquiera. No porque tengas que fingir ser fuerte, sino porque hay luchas que solo deben librarse en el silencio de la oración. La palabra nos recuerda en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tus miedos no tratados son como heridas abiertas, y si los expones sin discernimiento, puedes estar entregando a otros la llave de tus flaquezas. Tal vez no lo hagan con malicia, pero incluso sin quererlo, podrían hacerte daño. Una palabra sin sabiduría, una mirada sin compasión, un consejo sin guía del Espíritu, pueden hacer crecer el temor en lugar de aliviarlo. Hablar de lo que nos hiere puede ser necesario, sí, pero no todo lugar es seguro, ni toda persona es digna de escuchar tu fragilidad. La valentía no se prueba por la cantidad de veces que hablas de tus batallas, sino por la fe con la que las enfrentas de rodillas, a solas con el Señor. Porque cuando haces público un miedo que aún no has entregado a Dios, puedes reforzar su poder sobre ti. Al repetirlo sin haberlo confrontado en oración, se vuelve parte de tu identidad y el enemigo lo usa para limitarte. A veces buscamos consuelo, entendimiento, consejo, pero si no estamos anclados en la verdad de Cristo, lo que recibimos del mundo puede confundirnos más. Y entonces cuando vuelvas a enfrentarte a ese temor, no solo llevarás tu propia lucha, sino también las voces ajenas que se han quedado grabadas en ti. Por eso es tan sabio reservar tus miedos para momentos de intimidad con el Padre, para escribirlos en tu diario espiritual, para hablarlos con un consejero lleno del Espíritu, con alguien que no te juzgue ni te imponga, sino que ore contigo. No necesitas relatar tus temores en cada conversación. No necesitas exponer tu alma para que los demás te comprendan. A veces, lo más santo que puedes hacer es callar, respirar profundo
y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en tu interior. Como enseña la palabra en Salmos 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No te apoyes en filosofías humanas que exaltan la autosuficiencia. No necesitas las palabras de Marco Aurelio cuando tienes las promesas de Cristo. Él no solo te dice que no temas, sino que promete caminar contigo en el valle de sombra. Salmo 23:4. Así que, si vas a hablar de tus temores, que sea cuando ya los hayas presentado ante Dios, cuando ya no hables desde la herida abierta, sino desde la cicatriz sanada por su gracia. Que tu testimonio no nazca de la necesidad de ser comprendido, sino de la victoria en el Espíritu. Entonces, tus palabras edificarán, no serán vulnerables al juicio, porque dirás: esto me detenía, pero ahora el Señor me está haciendo libre. Y eso lo cambia todo. No temas al silencio mientras sanas. El silencio en Cristo es tierra fértil. Es allí donde el alma encuentra respuestas, donde puedes escuchar la voz del buen pastor que te llama por nombre, donde comprendes de dónde viene ese temor y cómo vencerlo en Él. Cuando enfrentas tus luchas con Dios como tu refugio, te fortaleces de un modo que el mundo no puede ver, pero que el cielo celebra. Así que no declares tus temores como si fueran tu destino. No los repitas como si definieran tu ser. Obsérvalos a la luz del Evangelio, preséntalos en oración y permite que el Espíritu Santo te transforme desde lo profundo. Que tu crecimiento no necesite explicaciones. Que tu transformación sea testimonio silencioso del poder de Dios en tu vida. Porque cuando el temor sea vencido en ti, lo sabrás tú, lo sentirán quienes te rodean, y no porque lo dijiste, sino porque el poder de Cristo resucitado se verá en ti. Porque el coraje más puro se cultiva en lo secreto, en lo íntimo, allí donde solo Dios está mirando. Número 9. Muchos de nosotros hemos caído en la trampa de hablar demasiado pronto sobre nuestros planes, como si las palabras ya fuesen acción, como si decir voy a cambiar fuera igual que cambiar. Pero la palabra de Dios nos enseña algo distinto. En Proverbios 14:23 leemos: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Sí, hay un gozo inmediato cuando compartimos nuestros propósitos. Nos sentimos escuchados, aprobados, incluso admirados. Pero ese pequeño placer puede engañar al corazón. Nos hace sentir como si ya hubiésemos dado pasos, cuando en realidad solo estamos soñando en voz alta. Es como si la mente se relajara y dijera: ya hicimos algo, cuando en verdad no hemos hecho nada. Y es ahí donde muchos tropiezan, porque ya probaron el gusto del elogio sin haber conocido el sacrificio del esfuerzo. En Hebreos 12:11 se nos recuerda: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amigo, amiga, no huyas de ese proceso silencioso que el Señor utiliza para moldearte. Hay poder en el silencio del esfuerzo, en la constancia que no busca cámaras, en el trabajo que solo Dios ve. No necesitas decir que estás cambiando. Solo permite que el Señor obre en ti y que tus frutos hablen. En Mateo 6:6 Jesús dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto también aplica a tu transformación, a tus metas, a tus luchas personales. Hay recompensas que solo se ganan en lo secreto. Cuando sientas la tentación de contar tus planes, pregúntate si es para inspirar o simplemente para aliviar esa ansiedad de no haber comenzado. Si es lo segundo, guarda silencio, no por temor, sino por fidelidad. Que tus pasos sean firmes, aunque callados. Que tu fe se exprese con hechos, no con promesas.
Porque como dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No temas avanzar sin testigos. Dios ve, Dios sabe, Dios recompensa. Y cuando finalmente llegues, cuando el fruto de tu obediencia florezca, no hará falta explicar nada. Tu vida entera será un testimonio. Así que sigue adelante en lo secreto, en lo fiel, en lo verdadero. Porque los verdaderos obreros del reino no buscan el aplauso, buscan agradar a aquel que los llamó. Y eso, hermano o hermana, vale mucho más que cualquier validación pasajera. Número 10. Ser un buen oyente no es simplemente una cortesía. Es una manera de amar como lo hizo Cristo. En un mundo que corre y grita, donde todos buscan ser oídos, pero pocos están dispuestos a escuchar, aquel que guarda silencio con propósito y presta atención sincera, se vuelve un reflejo vivo del corazón de Dios. Porque escuchar verdaderamente es ofrecer al otro algo sagrado, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra alma dispuesta. El apóstol Santiago nos recuerda: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Santiago 1:19. Y esta sabiduría es más necesaria hoy que nunca. Escuchar no es solo callar, es fijar los ojos, abrir el corazón y dejar de pensar en lo que vamos a decir después para entrar de lleno en la historia que el otro está compartiendo. Es hacer sentir al prójimo que no está hablando al vacío, sino que su voz tiene eco en nuestro ser, que sus palabras tocan tierra fértil. Y cuando eso ocurre, cuando alguien se siente realmente escuchado, algo en su interior se sana, se fortalece, se enciende. Muchos, por desgracia, no escuchan para comprender, sino para responder. Esperan el momento de intervenir, de opinar, de corregir, de brillar con su propia historia. Pero eso no es escuchar, eso es prepararse para hablar. Y créeme, se nota cuando alguien está contigo de verdad, sin juicio, sin prisa, con alma presente. Esa presencia tiene poder. Cuando uno habla menos y escucha más, irradia seguridad, porque el que necesita llenar todos los silencios, muchas veces lo hace por miedo, por inseguridad, pero el que confía guarda silencio con paz. Y ese silencio no es vacío, es testimonio de fortaleza interior. Las personas lo perciben, lo agradecen, lo buscan. El buen oyente se convierte en un oasis en medio del desierto ruidoso de este mundo. Y esto no es solo fe, es ciencia también. Estudios han demostrado que quienes se sienten escuchados experimentan más confianza, más satisfacción en sus relaciones y desarrollan lazos más profundos. Cuando alguien se siente comprendido, el cuerpo mismo responde, liberando oxitocina, la hormona de la cercanía, del amor, de la unidad. Esto no es una estrategia humana, es una gracia divina. Escuchar es también un acto de humildad. Es reconocer que no todo gira en torno a mí, que el otro tiene algo valioso que decir, que a veces la mejor forma de ayudar es simplemente quedarse atento, disponible. El silencio, cuando nace del amor, se convierte en presencia. No como quien se ausenta, sino como quien abraza sin tocar, como quien acompaña sin interrumpir. Así es como Jesús caminó con los suyos, con compasión, con atención, con paciencia. ¿Cómo puedes practicar esto? La próxima vez que alguien te hable, no interrumpas. De verdad, no lo hagas. No termines frases, no corrijas, no aconsejes si no te lo piden. Simplemente escucha y hazlo como quien ora en silencio. Y observa. Observa cómo el otro baja la guardia, cómo se siente seguro, cómo empieza a abrir su corazón. Quizás te confíe algo que nunca dijo antes. Quizás no lo exprese con palabras, pero con su mirada te diga gracias. Porque ser escuchado es sentirse valioso. Y esa necesidad es tan humana como el deseo de ser amado. Y cuando tú cultivas esa manera de escuchar, algo hermoso ocurre. Tu carisma crece, no porque digas cosas sabias,
sino porque haces que los demás se sientan sabios. No porque brilles tú, sino porque haces brillar a los demás. Eso es lo que transforma, lo que toca, lo que deja huella. No admiramos al que habla mucho, sino al que nos hace sentir escuchados. Así que escucha, con el corazón, con ternura, con interés genuino, no como técnica, sino como acto de fe, como testimonio del amor de Cristo que habita en ti. Porque quien sabe escuchar, sabe amar. Y quien ama como Cristo, transforma el mundo, palabra por palabra, silencio por silencio. Número 11. Las palabras dichas sin pensar traen consigo lamentos profundos. Amados hermanos y hermanas, ¿alguna vez has dicho algo en un momento de enojo y luego, con el corazón apesadumbrado, deseaste no haberlo pronunciado jamás? Todos hemos pasado por ahí. Porque las palabras, una vez que salen de nuestros labios, no vuelven atrás. Aunque pidamos perdón con sinceridad, aunque nuestras lágrimas sean verdaderas, esas palabras ya han hecho su recorrido, han tocado corazones, han herido almas y se quedan resonando como un eco persistente. En Proverbios capítulo 15, versículo 1, la palabra nos enseña: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. Detenerse antes de hablar no es una debilidad, es una muestra de sabiduría que viene de lo alto. Decir lo primero que se nos cruza por la mente, bajo el disfraz de sinceridad, muchas veces no es más que una explosión de dolor no resuelto. No es verdad lo que se dice con rabia, aunque contenga hechos. No edifica, no consuela, no restaura. Y tú y yo sabemos que cuando dejamos que el enojo sea quien hable, las consecuencias son profundas. Lo que se pronuncia con el afán de herir, aun siendo cierto, pierde su valor y su fruto. En cambio, cuando escoges el silencio en medio de la tempestad, estás eligiendo construir en vez de derribar. Ese breve momento, ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que decides hacer, es donde ocurre la verdadera batalla espiritual. ¿Responderé con sabiduría o reaccionaré con impulso? En Efesios capítulo 4, versículo 29, se nos exhorta: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los oyentes. Ese es el estándar. No es fácil, pero es posible con la ayuda del Señor. Cuando en medio de una discusión sientas que tus palabras arden por salir, respira. Pregúntate: ¿esto que voy a decir glorifica a Dios? ¿Edifica a mi hermano? ¿Seré un instrumento de paz o de división? Si la respuesta no es clara, guarda silencio. Porque a veces el silencio guiado por el Espíritu Santo es más poderoso que 1000 palabras dichas sin amor. El autocontrol, fruto del Espíritu según Gálatas 5, 22, 23, es un regalo que nos transforma desde adentro. Y no se trata de reprimir, sino de redirigir. No se trata de callar por temor, sino de hablar cuando nuestras palabras puedan ser luz. Puedes tener la razón, sí, pero si la dices con dureza, pierdes la oportunidad de bendecir. Y si hiere, ¿de qué sirve haber ganado la discusión? El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, nos recuerda: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esa es la actitud del discípulo de Cristo. Así que la próxima vez que el enojo golpee la puerta de tu lengua, haz una pausa sagrada. Deja que sea Dios quien tome el timón, no tus impulsos. Porque cuando el Señor gobierna tu boca, tu vida comienza a sanar. No es debilidad hablar con dulzura, es fortaleza del alma, es obediencia, es sabiduría que viene de lo alto. Entrénate cada día en esa pausa. Haz de esos 5 segundos un altar donde entregas tu orgullo, tu herida, y recibes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque lo que no destruyes con tu boca, puedes restaurarlo con tu presencia. Y en ese camino, Dios será glorificado. Número 12.
El peligro de buscar la aprobación del mundo es más profundo de lo que parece. Puede parecer algo pequeño compartir tus sueños, hablar de tus planes, mostrar tus avances, pero cuando lo haces con la esperanza de ser aceptado, estás entregando algo muy valioso, tu corazón. La palabra de Dios nos recuerda en Proverbios 29:25 que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando permites que tu motivación dependa de los aplausos de los demás, estás dejando que otros conduzcan tu camino. Y no todos te comprenderán. Algunos te criticarán, otros te juzgarán, y habrá quienes en su silencio guarden envidia en su corazón. Y si no estás afirmado en la verdad del Señor, eso puede desanimarte, confundirte y hacerte dudar de lo que Él ya depositó en ti. Cuando tu brújula se convierte en la opinión ajena, dejas de caminar por fe y comienzas a vivir por vista, olvidando que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Empiezas a actuar para agradar, para ser aceptado, para no quedarte fuera, y en ese esfuerzo por encajar, pierdes tu esencia. Ya no te preguntas si estás caminando en el propósito de Dios, sino si estás cumpliendo con las expectativas humanas. Pero ese camino tiene un precio alto, porque cuando no recibes la afirmación que esperabas, te debilitas. Cuando llega la crítica, retrocedes. Cuando no hay reconocimiento, se apaga el fuego. Y comienzas a pensar que quizás no deberías seguir, que quizás no estás preparado, que tal vez es mejor esperar. Pero no es falta de preparación, es falta de raíz en la fuente verdadera. La única fuerza que te sostiene en el valle y en la cima es la que viene de Dios. Esa convicción interna que no necesita vitoreos para avanzar, ni se apaga con la desaprobación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No necesitas que el mundo te aplauda. Necesitas recordar quién te llamó y para qué fuiste creado. La psicología podrá decir que la dependencia de la aprobación externa genera ansiedad e inestabilidad. Pero la Biblia ya lo sabía. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Y para eso debes aprender a caminar con Dios en lo secreto, a tomar decisiones con sabiduría, sin buscar el visto bueno de nadie más que el de tu Creador. Si algún día necesitas consejo, búscalo en quien ha caminado en fe, no en quien opina desde la orilla. En alguien que te mira con amor y verdad, no con juicio, y que hablará en el momento justo, cuando tú lo busques, no cuando apenas estás sembrando. No necesitamos a Séneca para recordar que vivir para el juicio de otros es una prisión. Jesús mismo nos enseñó en Juan 5:44. ¿Cómo podéis creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No fuiste llamado para agradar al mundo, fuiste llamado para agradar a Dios. Y eso implica obedecer, aunque nadie te entienda, seguir, aunque nadie te acompañe, perseverar, aunque todo parezca en contra. Porque cuando actúas desde la convicción, desde lo que sabes que Dios te ha mostrado, tu paso se afirma. Ya no dependes del ruido externo, caminas con propósito. Y eso se percibe. No hace falta explicar, no hace falta anunciar. Tu vida hablará. Y si un día llega el reconocimiento, que sea fruto, no necesidad. Y si no llega, no pasa nada. Porque tú ya estás completo en aquel que te formó, que te sostuvo, que te envió. Así que actúa sin pedir permiso, sin buscar la mirada del público. Hazlo con fe, con firmeza, con enfoque. Y mientras avanzas, aunque nadie lo note, recuerda esta verdad. Tu valor no depende de lo que el mundo dice de ti, sino de lo que haces cuando solo Dios te está mirando. Allí es donde nace la verdadera libertad. Número 13. En la vida cristiana es crucial discernir con sabiduría con quién compartimos
lo que el Señor ha sembrado en nuestro corazón. No toda persona, por más cercana que parezca, ha sido llamada a caminar a nuestro lado en cada etapa del camino. Como dice Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. A veces compartimos nuestros planes demasiado pronto, y lo que apenas está germinando en el alma necesita protección, como el sembrador que cubre la semilla hasta que esté lista para brotar. Hay quienes, con buenas intenciones, pero corazones llenos de temores o de heridas no sanadas, aconsejan desde su inseguridad, desde sus fracasos. No es que deseen nuestro mal, es que simplemente no pueden ver lo que Dios nos ha revelado. En esos momentos, si no estamos firmes en la fe, podemos ceder, desviarnos y terminar caminando caminos que no nos fueron asignados. Por eso Pablo exhorta en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Si vas a buscar consejo, que sea de alguien que ha vivido el fuego del proceso, no del que observa desde la comodidad. Alguien que ha caminado en fe, que ha esperado en Dios, que sabe lo que es obedecer aún sin entender. Porque ese tipo de consejo edifica, confirma, sostiene. Un comentario errado, por inocente que parezca, puede sembrar duda donde antes había certeza. Y el enemigo de nuestras almas sabe que la duda es suficiente para detener una obra que Dios ha comenzado. Por eso, no busques validación en todos lados. No todos están llamados a entender tu llamado. Jesús mismo, en Marcos 6:4, dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Si aún no encuentras a alguien con quien abrir tu corazón, no te inquietes. A veces Dios nos llama a construir en silencio, a esperar en oración, a caminar en obediencia hasta que el fruto sea visible. Y cuando llegue el momento de compartir, hazlo con discernimiento. Pide consejo, sí, pero que sea sabio, basado en la palabra y no en el temor. Aprende a escuchar sin absorber todo, a recibir lo útil y desechar lo que no edifica. Porque así como el agricultor sabe qué ramas podar para que el árbol dé más fruto, así también tú aprenderás a discernir qué palabras fortalecen tu espíritu y cuáles debes dejar pasar. Si haces esto, caminarás con más paz, tomarás decisiones más firmes y lo harás no para complacer a los hombres, sino para agradar a aquel que te llamó. Protege lo que Dios ha puesto en ti. No lo expongas al juicio de quienes no lo comprenden. Busca consejo en quienes saben lo que cuesta edificar sobre la roca. Y si dudas, vuelve al lugar secreto. En el silencio con Dios siempre hallarás la claridad que el ruido del mundo quiere robarte. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de algo que el mundo moderno ha despreciado, pero que en las Escrituras siempre ha sido una señal de sabiduría y fortaleza interior: el silencio. Número 14. El silencio no es señal de sumisión ni de pasividad. Al contrario, es una manifestación de dominio propio, uno de los frutos del Espíritu, como nos recuerda Gálatas 5:22-23. La persona que aprende a callar en el momento preciso demuestra que no necesita llenar el espacio con palabras para sentirse segura. No busca aprobación en el ruido, ni compite por atención. Está presente, observa, escucha, reflexiona, y cuando decide hablar, lo hace con un propósito claro y con un peso que se siente. Porque no habla por hablar, habla con intención, como nos enseña Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Vivimos rodeados de voces que no se detienen, de personas que hablan sin medida por miedo al vacío, porque sienten que si guardan silencio pierden control o visibilidad. Pero eso no es valentía, eso es ansiedad disfrazada de elocuencia. Cualquiera puede hablar sin pensar, pero solo aquel
que ha sido transformado por la gracia de Dios, tiene la capacidad de contenerse, de escuchar sin interrumpir, de resistir el impulso, de tener siempre la última palabra. Esa es una marca del creyente maduro. En momentos de tensión, en medio de discusiones o circunstancias difíciles, el silencio puede ser tu mejor defensa. Cuando todo a tu alrededor se altera y tú decides no reaccionar desde la carne, sino esperar en el Señor, estás enviando un mensaje: que tu corazón está firme, que no te gobiernan tus emociones ni las provocaciones del enemigo, sino que eres guiado por el Espíritu Santo. Hablar desde la impulsividad puede parecer liberador por un momento, pero muchas veces deja heridas profundas. En cambio, el silencio te concede tiempo para orar, para buscar sabiduría, para responder desde la paz de Cristo. No se trata de callar por miedo, sino de elegir cuándo y cómo hablar. Como enseña Eclesiastés 3:7, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. No todo merece una respuesta, no toda provocación requiere una réplica. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es guardar silencio, mirar con serenidad y confiar en que Dios peleará por ti, como lo hizo por Moisés en Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El mundo exalta al que grita más fuerte, pero el cielo honra al que sabe guardar su paz. El silencio, cuando es guiado por el Espíritu, desarma al adversario, desconcierta al necio e impone respeto, no porque sea una estrategia humana, sino porque es un reflejo del carácter de Cristo. Recordemos cómo Jesús, cuando fue acusado injustamente, no respondió con palabras defensivas, sino que se mantuvo en silencio, confiando en el juicio justo del Padre. Mateo 27:12-14. Esa es la fortaleza verdadera. No reaccionar, sino responder desde el amor, desde la verdad, desde la mansedumbre. La próxima vez que sientas el deseo de defenderte, de justificarte, de explicar de más, respira, ora, pregúntate: ¿esto edifica? ¿Esto refleja a Cristo? Si la respuesta es no, guarda silencio, espera tu momento. Y cuando hables, que sea con verdad, con gracia, con firmeza y con propósito. El silencio también es una puerta a la comunión con Dios. Nos permite oír su voz, reconocer lo que sentimos y ordenar nuestros pensamientos. Es en el silencio donde se aclaran las intenciones del corazón y se alinea nuestra voluntad con la suya. Y cuanto más practiques esto, más notarás cómo tu alma se fortalece, cómo la paz de Dios gobierna tus reacciones y cómo dejas de ser movido por cada palabra o circunstancia. El silencio no es debilidad, es sabiduría encarnada, es un escudo para tu espíritu. Y cuando lo usas con discernimiento, se convierte en una señal de que estás caminando en madurez espiritual. Así que no temas callar. Permite que el Espíritu Santo trabaje en ese espacio. Porque muchas veces el mayor testimonio no es lo que dices, sino lo que decides no decir. Número 15. Reescribe tu historia y transforma tu realidad. Porque cada palabra que sale de tu boca, cada pensamiento que ronda en tu mente, cada frase que compartes con los demás, está dando forma a la vida que llevas. La Escritura nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y muchas veces, sin darnos cuenta, vamos sembrando dolor en nuestra propia alma con lo que decimos sobre nosotros mismos. Yo no sirvo, nunca me sale bien, siempre fracaso. Esas palabras no solo describen lo que sientes, también alimentan lo que vives. Son como senderos que, a fuerza de ser recorridos una y otra vez, se convierten en carreteras por donde transita tu corazón. Y lo familiar no siempre es lo mejor.
El hecho de que algo te haya ocurrido una vez no significa que deba definirte para siempre. El apóstol Pablo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Tú puedes escribir un nuevo capítulo. Puedes mirar al espejo y empezar a hablarte como quien cree en el poder redentor de Dios, como quien se sabe amado, perdonado y llamado a crecer. No se trata de fingir que todo está bien, ni de negar tus heridas. Se trata de no acampar en ellas, de no construir tu identidad en lo que te rompió, sino en lo que el Señor está sanando. Cuando tú cambias tu lenguaje, cuando empiezas a declarar en fe: estoy aprendiendo, Dios está obrando en mí, me estoy levantando, entonces empiezas a ver puertas donde antes solo veías muros. El lenguaje que eliges moldea tu fe, y tu fe moldea tu camino. Jesús dijo: por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Entonces, elige palabras que te acerquen a la vida. Corrige tu voz interna como el marinero que ajusta el timón. Si notas que te estás diciendo no puedo, cambia esa semilla por con la ayuda de Dios lo lograré. Si te oyes afirmar siempre me va mal, di en cambio: cada día el Señor me enseña a hacerlo mejor. Y repítelo, aunque tu corazón tarde en creerlo, porque la fe es por el oír. Romanos 10:17. Y si oyes esperanza, sembrarás esperanza. Si hablas de restauración, avanzarás hacia ella. No ignores tu realidad, pero decide mirarla desde la promesa de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Habla de lo que Dios está haciendo, no solo de lo que te falta. Declara tus metas, tu compromiso, no para que los demás te aplaudan, sino para que tu alma se alinee con la dirección del cielo. Porque si te enfocas solo en lo que duele, te estancas. Pero si fijas tus ojos en lo que Dios puede hacer, caminarás con nueva fuerza. Haz este ejercicio cada día. Y si hoy llegaste hasta aquí, no es por casualidad, es porque el Espíritu Santo te está llamando a escribir tu historia con palabras que edifiquen. Así que toma un paso de fe. Comenta esta frase en tu corazón y si lo deseas, escríbela. Desde hoy hablo solo para avanzar. Soy hijo del Dios viviente. Hazlo para que tu alma lo grabe. Hazlo para que tu vida lo refleje, porque cada palabra cuenta. Y tú ya no hablas para llenar el silencio. Hablas para anunciar vida. Sigue caminando, sigue creciendo, porque con Cristo esto apenas comienza.